Desde DESIDA creemos muy importante y muy necesario organizar el Pride Positivo de 2022, que esperamos que sea el primero de muchos, para visibilizar y dar voz a todas las personas con VIH, porque necesitamos ser visibles, necesitamos que se dejen de vulnerar los derechos de estas personas y necesitamos trabajar contra el estigma y la discriminación. Soy visible porque tengo derecho a serlo y porque así me siento mucho mejor conmigo mismo. El haber tenido que vivir una parte de mi vida en el armario del VIH fue la peor experiencia de mi vida. Ser visible me sirvió para reconciliarme con mí mismo. La visibilidad es bastante complicada por el estigma social al que estamos expuestos y expuestas. Bienvenidos y bienvenidas a todas las personas a este webinar conversación en el que vamos a abordar el tema del estigma y la discriminación asociada al VIH desde la experiencia en primera persona y también del hecho de ser visible públicamente viviendo con VIH. Este webinar está enmarcado dentro del Pride Positivo, la actividad que hemos organizado desde CESIDA y de la que acabáis de ver un vídeo de presentación. Y con el Pride Positivo pues lo que queremos es reivindicar la figura de las personas que vivimos con VIH en la sociedad y el papel que hemos tenido en la respuesta global a la epidemia y en la conquista de derechos sociales. A pesar de los avances que ha habido en los últimos años, el estigma y la discriminación siguen estando presentes en nuestra sociedad. Y de todo esto vamos a hablar con nuestros invitados, como digo, desde la experiencia y la primera persona. Estamos con María José Fuster. María José Fuster es profesora de aquí, de la UNED, a la que agradecemos que nos preste este espacio. Y también es directora de SEISIDA, de la Sociedad Interdisciplinar de SIDA. También contamos con la presencia de Carmen Martín, que es la coordinadora de la Asociación Ciudadana Cántabra Antisida, y con Iván, que es psicólogo, activista, influencer y muchas cosas más. Y como os digo, vais todo, y luego estoy yo, que me presento, soy Ramón Espacio, secretario general de la Coordinadora Estatal de Asociaciones de VIH y SIDA. Y bueno, para enmarcar un poco esta conversación, pues María José nos va a dar unas líneas maestras de cuál es la situación actual en nuestro entorno referente a la discriminación y el estigma. María José. Muchas gracias a Ramón Espacio, a la Coordinadora Estatal de SIDA, y muchas gracias también a la Facultad de Psicología, de la cual soy profesora, por el apoyo al Pride Positivo y por hacer posible este debate en el que personas valientes y visibles pues van a hablar de un problema, vamos a hablar de un problema muy importante como es el estigma asociado al VIH.
Hoy en día la infección por VIH es una de las condiciones más estigmatizadas que hay entre los estigmas. El proceso por el que ocurre la estigmatización del VIH tiene muchísimos componentes y es muy complejo, porque tiene toda una serie de conductores que ocurren a nivel individual, porque sigue habiendo falsas creencias, porque sigue habiendo miedos, porque sigue habiendo estereotipos. Pero también hay una serie de facilitadores a nivel societal, como son las leyes, las normas de género y otras cuestiones de este tipo. Y además ocurre pues, que hay muchísimas manifestaciones del estigma, hay estigmas que la interseccionalidad que se llama, porque no solamente tenemos VIH, algunas somos mujeres, otras personas tienen una orientación sexual o son migrantes. Y todo esto pues, desencadena toda una serie de manifestaciones del estigma, que no solamente es una, que al final tiene una repercusión negativa en la salud. Las manifestaciones que sufrimos las personas que tenemos VIH provienen tanto de afuera, tanto del exterior. Tenemos estigma en las instituciones, cuando hay a lo mejor no leyes, pero sí que hay prácticas que siguen resultando discriminatorias, como hasta hace poco las personas con VIH no podían acceder a los seguros de salud. También hay estigma público, que son las actitudes negativas que tiene la sociedad hacia las personas con VIH, y tenemos pues ahora mismo, aunque ha disminuido mucho a lo largo del tiempo, de datos muy recientes, que un 17% de la población española intentaría evitar el contacto con alguna persona con VIH, pero luego tenemos también el estigma que sufren las personas asociadas a nosotros, nuestros familiares, y hay otra fuente de estigma muy importante que es la interna, la que han interiorizado las personas con VIH de tal forma que muchas viven sufriendo porque anticipan ser víctimas de discriminación en cualquier momento o porque tienen sentimientos negativos, sentimientos de culpa, de inferioridad, y este estigma interiorizado también a veces lo sienten las personas que están afiliadas a nosotros. Con todo este marco tan importante, pues vamos a iniciar este debate para poder hablar, como ha dicho Ramón, en primera persona sobre el estigma. Ramón, cuando quieras podemos pasar al debate. Bueno, pues esta, aunque sea una pregunta que yo creo que es recurrente, lo que quiero es preguntar es que si en vuestra experiencia personal habéis sufrido discriminación por el hecho de vivir con el VIH y en qué entornos creéis que se siguen produciendo más casos de discriminación. Si te parece, Carmen. Pues muchas gracias por la invitación y enhorabuena a CESIDA por el Pride y a la UNED muchísimas gracias y también por la iniciativa. A ver, evidentemente he sufrido estigma y he sufrido discriminación. La discriminación, yo creo que donde yo la he sufrido, y en cuestiones muy concretas, ha sido principalmente en el ámbito sanitario. Desde el retrasar una operación a la última porque tengo VIH, hasta el propio juicio cuando me he quedado embarazada con un deseo de embarazo, el hacer una propuesta de que podía abortar, desde el trato diferencial, desde la crítica, desde cómo no me has dicho que tienes VIH porque me han hecho una extracción de sangre sin unos guantes. Yo sí he sufrido discriminación en el ámbito sanitario, que además es en el momento en el que más vulnerable me he sentido y es como cuando no te puedes defender. O sea, yo creo que tengo habilidades y las he desarrollado con muchos años, después de 31 años y de 25 años trabajando en la asociación, creo que tengo habilidades, pero en los momentos en los que estás vulnerable, como puede ser en el ámbito sanitario, pues te pilla desprotegido. Y también creo que tiene que ver con la desinformación, por supuesto. Muchas gracias. ¿Y en tu caso, Iván? Bueno, a mí me pasa igual que con la compañera. Yo nací con VIH, entonces pues llevo muchos años, 31 años en total, viviendo en hospitales y en círculos sanitarios. Y sí que es verdad que cuando me he ido haciendo más adulto, sí que he notado precisamente este estigma sanitario, que quizá, no sé si a ella le pasa, a mí es donde menos me lo esperaba. Pero bueno, para dar otro tipo de registro, yo que, por ejemplo, hago mucho trabajo en redes sociales, en Instagram, en TikTok, quizá más redes sociales 2.0, y donde estoy orgullosamente positivo de decir que tengo VIH, sí que es verdad que ese 17% lo refleja, ahora lo llaman hater, pero bueno, son delitos de odio, al final a través de comentarios, a través de críticas.
Y sí que es verdad que me sorprende muchísimo porque siempre abogamos a que las redes sociales están llenas de jóvenes. Es verdad que las medias y las estadísticas dicen que son aplicaciones que utilizan muchísimo los jóvenes y quizá ahí es donde está lo que más me preocupa, que gente joven que ahora mismo en la palma de su mano tiene toda la información, que hay mensajes tan poderosos como indetectable, intransmisible, que se pueden informar, que pueden consultar, que pueden mandar emails y que sean estas personas las que muestran estos mensajes de odio, ¿no? En mis redes hablo públicamente y subo capturas de pantalla, de comentarios, pero también de muchos WhatsApp, de personas que se han enterado que tengo VIH gracias a las redes sociales, que alguna vez pues han trabajado conmigo, han mantenido relaciones sexuales conmigo, o nos hemos cruzado en algún momento vital, que cómo me atreví a no decírselo cuando nos conocimos, ya sea para un trabajo, para una relación sexoafectiva, y me echan en cara que yo no dije que tenía VIH a la hora de tener esta relación con estas personas. Y esto también yo creo que es algo que las personas que tenemos VIH sufrimos, que es que parece que nuestro estado serológico tiene que ser nuestra carta de presentación. Y esto, como decía muy bien María José, no ocurre con muchas otras enfermedades. Sí que ocurre precisamente por el estigma y el miedo, porque la gente yo creo que todavía no se cree o no sabe el mensaje indetectable intransmisible, no sabe que las personas con VIH tenemos una vida totalmente funcional, pese a las comorbilidades que tiene, pero tenemos una vida funcional, y creo que desde las asociaciones, desde los medios de comunicación habría que hacer frente precisamente para intentar combatir este miedo y estigma que todavía hoy sufrimos. María José. Pues mira, Ramón, yo llevo tanto tiempo, un poquito más tiempo con VIH que Iván, pero no fue adquirido, soy más mayor que él. Entonces, desde 1989 que me dieron el diagnóstico, que son 33 años, pues la verdad es que he acumulado muy pocas experiencias de rechazo. Yo siempre pienso que como siempre fui muy visible desde el principio y como entonces no había tantas redes sociales, como decía Iván, pues directamente el ser tan visible hacía que no se acercaran a mí tanto las personas que a lo mejor querían rechazarme, me generaba como esa barrera. Pero sí que es verdad que sí que algunas, de hecho he tenido aceptaciones importantes, por ejemplo en esta facultad, sin ir más lejos, ¿no?, a la hora de todos estos actos. Pero sí que un poco más joven recuerdo pues algunos rechazos a nivel afectivo sexual, más no de una manera humillante ni dañina, sino más bien articulada por el miedo a la transmisión. Y sí que recuerdo hace unos años que alguien de repente un día de Semana Santa me fui a abrir mi Facebook, que al final lo uso poco, pero me encontré con un mensaje de odio de una persona que no conocía, que me llamaba sidosa y me decía que el mundo estaba podrido gracias a gente como yo y que tendrían que yonki de mierda y palabras de ese tipo, ¿no? Entonces a esa persona yo le contesté de una manera bastante asertiva para ver si podía, ¿no?, con todos mis conocimientos, soy profesora de psicología social y estudio el estigma, intentar un poco reconducir, pero eso la fue enfadando más y acabó bloqueándome. O sea que, bueno, no pasa nada que me hubiera bloqueado, pero eso. Y luego, pues a nivel más institucional, fíjate, hace unos años cuando murió mi padre pensé que igual estaba bien tener un seguro de deceso. Y bueno, como yo soy visible, pues di todos mis datos, ¿no? Y pues me denegaron el seguro. Entonces, bueno, pues eso con el mismo informe médico con el que me querían retirar el grado de incapacidad para el trabajo que tenía, o sea, que decían que la Seguridad Social que era apta para trabajar, por el otro lado, pues los seguros decían que no me iba a dar suficiente tiempo a amortizar el seguro antes de morirme y no me lo dieron. Entonces, pues esas son así como las más simbólicas. Y me quedo contigo, María José. Has hablado un poco en la introducción del estudio que hicimos SEISIDA con CESIDA sobre creencias y aptitudes de la población española hacia las personas con VIH, que es del año 2021. Y bueno, este estudio lo habíais hecho en 2008, luego se repitió en 2012 y se está viendo una tendencia, ¿no? Y bueno, hay una mejora en casi todos los parámetros que vemos, ¿no? Pues ya no hay tanta gente que quiere que nos metan en sidatorios y que esas cosas y que nos encierren, ¿no? Pero mi pregunta es que ¿crees que hay... ¿Por qué crees que se ha dado esta mejora? ¿Qué factores crees que han podido influir en esta mejora? Y si crees que tenemos pues
razones para el optimismo? A ver, lo primero, resaltar que yo pienso que tenemos que ser optimistas porque por eso llevamos luchando tantos años, y el resultado de que estemos mejor tiene que ver con los esfuerzos que estamos haciendo, incluyendo este de visibilidad que estamos haciendo aquí hoy en día, ¿no? Y eso es, aparte del paso del tiempo, sobre todo la respuesta que estamos dando desde las organizaciones y desde las instituciones que nos acompañan, lo que hace que haya disminuido esas actitudes. Pero también es necesario darse cuenta que lo que extraemos del estudio es que hay una fracción de la población que yo llamo que es muy talibán. O sea, que tenemos como un 10% de la población que dice que no querría tener ninguna relación con una persona con VIH. Y un 10% de la población nos estamos situando, que serían 4,5 millones de personas, más o menos, ¿no? Sí. O sea, que si hacemos la división entre las 150.000 personas con VIH que hay en España, pues no sé a cuántos tocamos, pero igual tocamos a 30 y tantos que nos podemos encontrar, a 30 y tantos talibanes en nuestra vida, ¿no? Entonces, lo que esto nos da es, nos tiene que dar es fuerzas, bueno, y de los datos que decías, hemos bajado muchísimo. En el año 2008 había casi un 20% de personas de la población española que decía que las personas con VIH deberíamos de estar separadas para proteger a la salud pública. Sí, ¿no? Y ahora eso ha bajado a un 5%, pero un 5% también son, no sé si son 2 millones o no sé cuántos son, ¿no? Entonces, bueno, estamos expuestas a que encontrarnos a esas personas y tenemos que mantener el optimismo, pero también tenemos que sostener la respuesta y capacitar a las personas con VIH para afrontar a estos talibanes e intentar educar en valores y hacer todas estas aprendizajes que nos dan estos estudios, cómo cambiar las creencias erróneas, disminuir el miedo, fomentar la empatía y todas estas cuestiones para que podamos seguir avanzando hacia el objetivo del estigma cero, aunque los estigmas son muy difíciles de erradicar del todo. Ya. Bueno, también deciros que para esta actividad, este webinar lo hemos dividido en 2 partes, no se me ha olvidado deciros en la introducción. Ahora nos estamos centrando en el estigma y la segunda parte nos centraremos en el hecho de ser visible públicamente viviendo con VIH, ¿no? Después de salir en la tele y en las redes y esas cosas. Bueno, Iván, ya nos has comentado que tú adquiriste el VIH por transmisión vertical de madre a hijo durante el embarazo o el parto. Y bueno, sabemos que en España hoy eso ya casi no pasa porque a las mujeres embarazadas se hace la prueba a toda mujer embarazada y si se detecta VIH se inicia tratamiento, con lo cual indetectable es igual intransmisible. De hecho, de ahí empezó a surgir la evidencia científica para demostrar que en el tratamiento con tratamiento las personas no transmitían el VIH. Para mí, que llevo muchos años también esto del activismo, fuisteis una generación, yo ya voy a cumplir 60, que podría ser tu padre, pero fuisteis una generación muy olvidada y sobre todo el proceso de vivir con VIH en una etapa como de la adolescencia, cuando pasas de ser visitado por un pediatra a que te visite ya un médico de mayores, cuando tienes poquísimos referentes de personas con VIH, cuando hay muy pocas entidades o asociaciones que trabajaban en aquella época, porque creo que ahora no trabaja apoyo positivo y poco más. ¿Cómo se vive y que se afronta el estigma en un momento tan difícil como puede ser la preadolescencia y la adolescencia? Claro, aquí hay una cosa, Ramón, muy importante que has dicho y que yo siempre me gusta decir, que es la relación que teníamos con nuestro pediatra, con nuestra pediatra. ¿Por qué? Porque al final, por ejemplo, yo soy hijo de 2 pacientes, a su vez, que se conocieron en la asociación Proyecto Hombre, porque eran drogodependientes, y muchos de esos niños y niñas verticales que nacimos éramos hijos de una familia desestructurada en muchas ocasiones debido pues, precisamente a que no había medicamentos como hay ahora, antirretrovirales, para combatir la enfermedad, y al final tampoco había medicación para nosotros, donde muchos de estos niños y niñas, tal y como describe la pediatra que me trató a mí, pues fallecieron en el proceso porque no había una medicación eficaz para poder combatir el virus. Claro, la relación que formamos el vínculo que formamos con nuestro pediatra no es solamente de terapéutico, sino que han sido nuestros padres. A mí me ha enseñado mi doctora a ponerme un condón, me ha echado la bronca cuando he bebido un poquito más de la cuenta, me ha preguntado por la selectividad, me ha llamado que si había cogido la carrera que yo quería. Entonces sí que es verdad
que se forma un vínculo muy, muy estrecho. Y en lo que respecta al estigma, pues como tú bien dices, no teníamos la información en la palma de la mano como tenemos ahora. Yo me acuerdo que a escondidas en mi casa, en casa de mis abuelos, me conectaba a internet cuando no se podía y se colapsaba el teléfono para intentar leer sobre la enfermedad. Pero claro, mis abuelos tampoco sabían darme un referente ni sabían dónde buscar la información, porque claro, ellos nada más que tienen la información que veían en la televisión o del equipo sanitario. Y al final la información que ellos tenían era muy limitada y tampoco se sabía tanto como se sabe ahora. Entonces yo creo que el estigma ahí lo tuve que trabajar mucho interiormente, la serofobia interiorizada, ¿no? Que es el propio estigma que tienes hacia el VIH, y creo que al final es un proceso de trabajo como todos, el de regulación de emociones, el de regulación de conceptos, y tuve que hacerme amigo del VIH. Como yo siempre digo, muchas personas que viven con el VIH se dan la espalda, el VIH está mirando para un lado, ellas para otro y bueno, viven por la inercia, pero yo un día decidí mirarle de frente, ver cuáles eran sus problemas, discutí con él, me reconcilié, lloré, me he reído mucho con él, he ayudado mucho a muchas personas gracias a él y yo creo que el truco está ahí, ¿no? En mirarle de frente, pelearse, discutir, y si es un compañero que de momento va a estar para toda la vida, pues lo mejor es que cuando uno tiene un compañero de vida, llevarse lo mejor posible. Así que yo un día decidí cogerle de la mano y sacar precisamente de ahí el poder de poder ayudar a otras personas, él junto a mí. Y a veces nos peleamos, no pasa nada, pero lo importante es eso, saber que el estigma propio y el del exterior siempre va a estar, pero que es cuando tienes esta seguridad y te llevas también con el virus, la gente de tu alrededor, en vez de tenerle miedo, lo que dice, "Ay, pues no será para tanto si te llevas tan bien". Entonces yo creo que ese es el truco, cogerle de la mano y luchar contra tu propio estigma y después ya con el de los demás. Muchas gracias. Y Carmen, ¿crees que el hecho de ser mujer es un factor diferencial con respecto al estigma y la discriminación de ser mujer con VIH? Por supuesto. ¿Cuáles serían las...? Yo creo que igual que se mira de frente al virus, tampoco el virus ha tenido, o el VIH ha tenido un referente con cara de mujer. ¿Hay un referente con cara de mujer? ¿En algún sitio? No. Hay un Freddie Mercury, hay un Magic Johnson, pero no ha habido un referente de mujer. Yo creo que en el caso de las mujeres estamos atravesadas por esas violencias institucionales y esas violencias machistas y tal, y en las que se nos ha juzgado por cuál ha sido nuestro comportamiento, si hemos sido mala mujer, mala madre, mala pareja, si ha sido promiscua, si no. El juicio es como una mujer de vida alegre. O sea, yo creo que ha estado muy condicionado a cuál ha sido la vía de transmisión por la que... Y luego yo creo que también en general es cierto que las mujeres solo representan el 18% de las personas que viven con VIH en nuestro país, pero es verdad que hemos estado invisibilizadas. Decías hace un momento, uno de los primeros indicios de que indetectable es igual a intransmisible ha sido el de aquellas mujeres que, como yo y otras mujeres, sabiendo que teníamos VIH y sabiendo que tomando tratamiento podíamos evitar transmitir la infección a nuestros bebés, nos aventuramos a realmente hacer nuestros sueños realidad y también a que eso se pueda verificar y participar en estudios, etc. Yo creo que tampoco eso se ha visibilizado de la forma... no sé, creo que también hemos sido abanderadas y pioneras en algunos casos, y yo creo que las mujeres, yo creo que cualquier enfermedad en el caso de la mujer se vive de forma diferente. Pues muchas gracias. Yo creo que se nos acaba el tiempo, esto se nos hace muy corto esta primera parte. De verdad, muchas gracias por participar. Yo no os he contado nada porque estoy aquí de moderador. Muchísimas gracias a la UNED y seguiremos hablando en una segunda parte sobre visibilidad y VIH. Muchas gracias.